Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara y también hoy quiero proponeros mis consideraciones sobre el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje del 25 de agosto, año del Señor 2022. El mensaje dice lo siguiente: queridos hijos, Dios me permite estar con vosotros y guiaros por el camino de la paz, para que, a través de la paz personal, construyáis la paz en el mundo. Yo estoy con vosotros e intercedo por vosotros ante mi Hijo Jesús, para que Él os dé una fe fuerte y la esperanza en un futuro mejor que deseo construir con vosotros. Vosotros sed valientes y no temáis, porque Dios está con vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada. Queridos oyentes, yo veo este mensaje de la Reina de la Paz como uno de los mensajes más bonitos de estos últimos meses. Es un mensaje tierno, conmovedor y empapado de amor. Se percibe en él todo el amor que la Virgen María y el mismo cielo sienten por nosotros. En uno de los primeros mensajes de la Virgen María en Medjugorje, hace ya más de 40 años, ella nos decía: si tan solo supierais el amor que os tengo, lloraríais de alegría. Pienso que hoy en día no tenemos realmente idea de cuál y de cómo es la intensidad del amor que la Virgen María y la Santísima Trinidad sienten por nosotros. Intento explicarlos esto con palabras, pero faltarán palabras para decir esto, ¿no? Pero es un amor tierno, inmenso, intenso y al mismo tiempo conmovedor, que derrite el corazón. Es tan intenso que nuestro corazón literalmente explotaría porque no conseguiría procesar todas estas emociones juntas. Sería como ser alcanzado de varios tsunamis de amor al mismo tiempo. Cada tsunami de amor tendría sus propias características, porque no hay solo un tipo de amor. Hay varios. Caridad, por ejemplo, es un tipo de amor. Perdón es un tipo de amor. Misericordia es un tipo de amor. Compasión es otro tipo de amor. Amor maternal es otro tipo de amor. Pero son todos aspectos del mismo amor que son portadores de verdadera alegría, felicidad, intensa conmoción, que te hace realmente llorar porque el cuerpo no consigue encontrar una forma mejor para exteriorizar todo el amor que recibe de ellos, o sea, de la Santísima Virgen y de la Santísima Trinidad, en todos estos tsunamis de amor que nos invade. Es que nosotros no percibamos en nuestra situación terrenal nada de todo esto. Solo los santos han podido tocar con sus sentidos este amor tan grande, y por eso se han enamorado de Dios y de la Virgen María. Esto, para los santos, por ejemplo, ha sido una experiencia tan real y tan fuera de la lógica humana que han dejado todo para dedicar la propia vida al Señor. Se han literalmente enamorado del Señor y de la Virgen María y han vivido para el Señor y para ayudar a los hermanos en Él, o sea, en Cristo.
Esta es lo que se define como la llamada, por lo cual muchos se han convertido en sacerdotes y también se han convertido en santos y también monjas y también laicas. Por ejemplo, la otra vez he visto la película de Santa Brígida y ha sido una película muy, pero muy conmovedora y muy cierta, muy cierta. Yo os lo recomiendo de esta película, os la recomiendo de ver. Está en YouTube. Es un poco vieja, tendrá unos 15 años, a lo mejor 20 años esta película, pero está hecha realmente bien, ¿eh? Bien, y lo tenéis en YouTube. Se llama Santa Brígida, la vida de Santa Brígida. Después os le dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Y tiene muchísimos aspectos y paralelismos que de nuestra época también, porque al ver, como he dicho en el capítulo anterior, al final los errores de los seres humanos siempre son los mismos. A lo mejor durante las épocas son más sofisticados, son más tecnológicos o se usa la tecnología, pero lo que mueve el alma humana siempre son las mismas cosas de siempre: el poder, la riqueza, ¿cómo se dice? La concupiscencia, la avidez, las pasiones desordenadas, el querer ir al contrario, en sentido contrario de lo que dice Dios para un desafío en contra de él, y son siempre los mismos que se repiten, porque siempre los parámetros en que el ser humano está constituido son siempre los mismos y nunca cambiarán porque son absolutos. Así ha hecho Dios, y no es que nos ha hecho malo Dios. Nosotros hemos sido creados de Dios buenos. Lo que pasa es que después el otro cornuto ha puesto sus garras, su artimañas y todo esto. ¿Y qué ha pasado? Que ha hecho que se incrustara dentro de la naturaleza humana, como si fuera un virus informático, el pecado original, que ha creado en nosotros un mecanismo que nos lleva a obsesiones sobre cosas que no son las cosas realmente importantes en la vida. O sea, todas obsesiones que se concentran en lo que es lo superficial, lo que es de segundo nivel o de tercero o de cuarto nivel, o addirittura son obsesiones para ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del proyecto de Dios, en contra del funcionamiento del ser humano por como Dios en su origen lo había pensado. Y entonces, cuando os dais cuenta que tenéis algunas obsesiones, acordaros que estos son las tentaciones que os pone el cornuto de abajo para que os alejéis de Dios. Por ejemplo, la obsesión para intentar ser grandes, ser importante, la obsesión del propio ego, la obsesión de recibir continuos, también en internet, por ejemplo, continuos like en vuestros vídeos y todo. O sea, esta es una tentación que a mí también se me llega, ¿no? Porque digo, que pocos, ni siquiera me dan un like, y qué pocos visitantes que tengo y todo esto. No pasa nada. O sea, los que me escucharán, y si la voluntad de Dios se quiere que se expanda mi pensamiento, si expandas mis cosas, lo que yo estoy diciendo, será la voluntad de Dios. Si no, quiere decir que será por otros tiempos, o a lo mejor que nunca será. Pero yo he intentado hacer algo, y cuando el Señor me dirá, has intentado hacer algo para propagar la fe, para hacer entender las cosas, para propagar la oración, los mensajes de mi madre, todo esto, yo le podré decir, sí, a lo mejor habría podido hacer
mejor de lo que estoy haciendo o más de lo que estoy haciendo, pero en aquel momento no tenían fuerza suficiente para hacer más, pero algo he hecho, lo podré decir, ¿no? Bien, pero la obsesión, ¿no?, continuativa de acumular dinero, de trabajar, continuar a trabajar, porque si no, no puedo sobrevivir, porque tengo un montón de impuestos que pagar, una cosa y la otra y todo. Estas son tentaciones que poco a poco te agarran y te llegan a un circuito, ¿no?, cerrado, que a un cierto momento continúa cada vez más y te esclaviza. Y para evitar estas esclavitudes de las tentaciones y también de convertir en dioses el poder, el dinero o también la seguridad o una vida segura, decir, tengo algo ahorrado y entonces estoy segura. No es verdad. Si tienes también algo ahorrado, hoy en día no servirá absolutamente de nada. En cualquier momento puedes perder todo. Y entonces, ¿qué te queda? Te queda nada, no te queda nada. En vez, si tú vuelves a Dios, si te conviertes, si te reconcilias con Dios a través del sacramento de la confesión, después de la Eucaristía, y para llegar a esto empiezas a orar sobre todo el Santo Rosario, a volver a la Virgen María, a suplicar a la Virgen María, mira, yo estoy en esta situación, no tengo fuerza, no puedo ir adelante, no tengo dinero, ayúdame tú, Virgen María, pero no una vez, o sea, tiene que ser algo que todas las veces en tus primeras mañanas cuando te despiertas le dices esto a la Virgen María e empiezas a orar. Y empiezas a orar no solo para ti mismo, sino también para los demás, para la conversión de los demás, porque allí es el secreto. Si todos o la mayoría de nosotros nos convertimos realmente, nos reconciliamos con Dios, y entonces el corazón se derrite de amor hacia Dios, cambiamos por dentro. Necesitamos entonces amar también a los demás, no destruirlos, no haciéndoles guerras, no enfrentándonos con ellos, sino amarlos realmente con amor maternal, con amor puro, con amor para proteger a los demás, para que sean también ellos contigo un cuerpo único, un grupo único, una sociedad única, pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro del amor de Cristo. Entonces la conversión en esta manera renueva las personas. Las personas las haces buenas, las haces realmente confiables. Porque si no podemos confiar los unos en los otros, este mundo se convierte en un infierno y ya vamos a ver los primeros frutos podridos de esto. Estamos todavía a tiempo si nos convertamos, si rezamos el rosario. Yo creo que todos, también aquellos que nunca han puesto un pie en la iglesia después de la primera comunión, yo creo que tendrán un rosario en casa. Y si no lo tienen en casa, lo compren, que se bendiga este rosario a través de un párroco católico y después empezad a rezar el rosario antes unos 10 Ave María, que sería correspondiente al primer misterio, y después una semana, 10 días o 15 días, añadir otras 10 correspondiente al segundo misterio y y adelante así, pero volved a Dios a través de la Virgen María, porque el tiempo está para acabar. Yo lo siento, parezco una loca, es verdad, porque por mucho yo soy una loca, soy una persona que que se ha metido en la cabeza quién sabe qué, pero también San Tomás de Aquín se decía que era un loco y él decía, sí, es verdad, soy loco, pero estoy loco por Dios, estoy loco, sí, pero estoy loco por Dios. Y entonces mi locura es
mi sabiduría, porque si estamos locos por Dios y por el amor de Dios, y entonces alcanzamos una sabiduría que los demás no tienen, porque Dios es sabiduría también. Y me parece que había ayer, había una lectura precisamente sobre esto. Ahora bloqueo un momento la grabación y la vuelvo a reanudar después, un poco después, porque tengo que buscar este pasaje. Un momento. Ok, bien, me parece de haberlo encontrado. Sería la lectura del pasado ayer, cuando era conmemorada la Santa Teresa de Jesús de Jornet, y hay una lectura de los Corintios de San Pablo entonces, que dice lo siguiente: hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, o sea, para nosotros, es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos o de cualquier otra, somos fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es maravilloso, maravilloso, porque, veis, me he dado cuenta que diciendo lo que estoy diciendo y que muchos dicen también como yo, también en internet, o sea, orar el rosario, volver a Dios, volver a la fe católica, a la fe en la Virgen María, a la fe en Cristo y todo esto. Hoy en día es acogido esto como si fuésemos necios, tontos, algunos como extremistas. Pero extremista, a ver, ¿extremista de qué? Si eres extremista del bien, del verdadero bien, entonces mejor que sea extremistas. Pero como que han hecho una tal confusión que ya no sabemos qué es bien y qué es mal, claro que parecemos extremistas, entonces malos. Pero si haces el bien, no puedes ser malos. A ver, el mal tiene características propias y el bien también. Todo lo que destruye el ser humano a medio, corto o largo plazo en una de sus tres naturalezas, el cuerpo, la primera naturaleza, la psique, la mente o el espíritu, entonces esto es malo. Si esto destruye o autodestruye el ser humano, esto es malo. ¿Qué es que destruye espiritualmente? Todo lo que aleja de Dios. Porque alejándote de Dios encuentras la perdición eterna y no la vida eterna. Y entonces tu alma está perdida por completo por la eternidad, por los siglos de los siglos.
para siempre. Y no puedes volver atrás si te vas al infierno, porque el infierno existe, así como existe el purgatorio y el paraíso. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces lo contrario de la voluntad de Dios, entonces te vas abajo, donde está el cornuto. Y para no hacer lo contrario de la voluntad de Dios, tienes que orar para gobernar, aprender a gobernar tu espíritu, para saber discernir, sobre todo hoy en día, el bien del mal. Cuando te dicen, sobre todo en las películas, en las televisiones, que los comportamientos desordenados son buenos, esta es una hipocresía, es una falsedad, es una mentira grande como el universo. O sea, todos los comportamientos que son desordenados son comportamientos que destruyen el ser humano en sus tres naturalezas. Y por lo tanto hay que huir de todas las tentaciones que te llevan a esto. Y para huir, para detectarlas, tienes que orar, tienes que volver a la Virgen María que te dice, perdona a tus enemigos, sigues los mandamientos de Dios, no matar ninguna vida humana, ni cuando se desarrolla, ni cuando está al último de sus momentos de vida, porque no eres tú el dueño de la vida es Dios. Es Dios que nos ha creado desde el primer instante. Existimos porque existe Dios. Si no, no podríamos existir. Y es normal, es lógico. Podemos existir porque siempre ha existido un ser creador. Si no existiera el ser, no podría, porque un no ser no puede crear absolutamente nada. Si no es. Por lo tanto, es por eso que Dios a Moisés, cuando se presentó a él, le dijo, yo soy Yahvé, yo soy. Soy el ser que siempre ha existido porque vive en un eterno presente, ya que el tiempo en Dios no existe. Como que la gente hoy en día no piensa, porque no quiere pensar, porque la inteligencia la tenemos, el don de la inteligencia Dios se lo ha dado a todos, pero no queremos pensar porque no nos hacen pensar, entonces no llegamos a esta conclusión. Por eso que os digo, volver a la oración, porque la oración hace milagros. La oración del rosario os hace entender todo lo superfluo, lo superficial que está, en que estamos viviendo, en que estamos sumergidos. Y entonces empezáis a quitar todo lo que es superficial y a tener solo las cosas que realmente cuentan. Porque si rezas el rosario, empiezas también a ser coherente con la voluntad de Dios. Seguidamente, la lectura de San Pablo que os he leído ahora, está después la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículo de 1 al 13, que es muy, muy interesante para meditar, sobre todo sobre esto, y sobre nuestros tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Entonces Mateo el evangelista nos dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. ¡Que llega el esposo! ¡Salid a recibirlo!
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os los compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Bueno, en la misa, prácticamente, en la liturgia, se han puesto estas dos lecturas. La primera, la de Pablo, que decía que para el resto de la gente que piensa con la lógica humana, quien encuentra a Dios, quien sigue a Dios, es tomado como un necio, está junto a la otra parte, que es la del Evangelio, donde se habla de 10 doncellas, 5 eran necias y 5 prudentes. ¿Por qué han puesto estas dos lecturas juntas? ¿Nunca os habéis preguntado esto? También lo estoy diciendo más que nada para los católicos. A mí se me ocurrió esto. En la primera lectura, lo de San Pablo nos dice cómo es interpretado el significado de necio para los hombres, para la lógica humana. En la lógica humana, los necios son aquellos que siguen algo que no existe, algo que es ilógico, que para la sociedad humana es todo lo que concierne Dios, sus mandamientos, su voluntad. También los santos, muchísimos, la mayoría, precisamente porque seguían la palabra de Dios y la palabra de Jesús, estaban considerados para la mayoría de las personas como unos necios. Y mira esto, que reza todo el día, que habla todo el día de Dios, de Jesús, de la Virgen María, que creen en la Virgen que ha hecho un hijo. ¿Cómo puede una virgen hacer un hijo? Digo yo. Esta es la lógica humana, la lógica que no se eleva y intenta rebajar a Dios a su nivel humano, o sea, al nivel del ser humano, pensando o creyendo tontamente que Dios se pueda modelar o se pueda manipular a nuestra imagen y semejanza, cuando es exactamente al revés. O sea, si queremos elevarnos y civilizarnos en el verdadero sentido de la palabra, tenemos nosotros que seguir a Dios, no pretender que Dios se siga a nosotros y nuestros caprichos. Y miráis, que cuando digo esto, no es que me enfado, pero me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa porque que el ser humano no entienda los errores repetidos en el tiempo que hace y que son siempre los mismos, hoy en día, que dicen que somos en el tercer milenio y que hemos alcanzado una sabiduría y un conocimiento enorme, y en vez no hemos alcanzado nada, porque sin Dios no hay nada, como dice la Virgen María de Medjugorje. Y me pone nerviosa esto porque
tenemos los dones para entender a Dios, para entender que existe Dios, para entender que esta vida no es la única vida, que la vida eterna es con Dios y no con nuestros caprichos, con las guerras, con los enfrentamientos, con las divisiones. Lo podemos entender también de forma lógica y nos caemos siempre en los mismos errores que en aquellos de dejarnos atrapar por el cornuto de abajo y que desarrolla de forma abnorme nuestro ego, y así que seguimos el ego en vez de humillarnos, que después la humildad no es otra cosa que admitir que Dios existe, que existe una voluntad y una lógica que ha creado todas las cosas, incluidas nosotros, y que si no funcionamos, si no seguimos la voluntad de Dios, que ha creado un funcionamiento propio del ser humano que lo hace sano en todas sus tres naturalezas, entonces no podemos ir en ningún lado, porque si no seguimos a Dios, al verdadero Dios, a Jesucristo y a la Virgen María, no podemos tener un futuro, ni en esta tierra, ni en la otra vida. Y si lo entiendo yo, que soy la última de las últimas, ¿cómo pueden no entenderlo todos los demás? Y esto que no lo entiendo realmente. De toda forma, por lo tanto, hemos dicho que en la primera lectura, lo de San Pablo, hay la interpretación de la necedad según la visión de los hombres. Hombres que ven solo desde hasta sus narices, hasta la punta de sus narices. No pueden llegar hacia allá en sus entendimientos si no siguen a Dios. Mientras que en el Evangelio de Mateo encontramos la necedad, el verdadero significado de necedad, que es el significado que da Dios, ¿verdad?, a la necedad. ¿Quién es para Dios el necio? Lo que no se prepara a la venida de Jesús, que no se prepara a la boda del banquete. Y estamos en esta situación, por eso que ha venido la Virgen María en Medjugorje. La Virgen María ha venido para despertarnos y a decirnos: preparad las lámparas, mirad de que tengáis el aceite, porque mi hijo parece que tarde a venir. Pero vosotros prepararos, porque esta tardanza es una gracia que Dios nos concede por su misericordia. Está esperando para que nosotros volvemos a Él de forma voluntaria, que no nos alejemos de Él, para que después, cuando se cierren las puertas, cuando llega mi hijo y muchos están todavía durmiendo, al final no se cierren las puertas y estas almas se queden fuera de la boda. Y mi hijo os dirá: no os conozco, ¿quiénes sois? ¿Me entendéis qué quiero decir? ¿Qué quiere decir esta parábola? Por lo tanto, volved a Dios, ya no sé cómo os decirlos. Y también si os toman el pelo, si os dicen: ¿ma qué? ¿Que tú qué haces? ¿Ayunas el miércoles, el viernes, como en los medioevo? Y yo, a uno que me ha dicho esto, le digo: ¿y tú qué? ¿Estás adorando dioses como el poder, la riqueza, el dinero, el sexo y todas estas cosas aquí, como en las épocas prediluvianas, que son muchos anteriores al medioevo? Entonces, ¿quién es el más antiguado entre nosotros dos? ¿Tú o yo? Tú, porque has vuelto al paganismo. Has vuelto a un paganismo que estaba mucho antes del medioevo. Así que, bien. Entonces, volvemos
al esquema que había, la temática que había dicho antes, que me he extrapolado de todo esto. Entonces, todas estas pruebas y también que falta de entendimiento de la gente hacia todos aquellos que han decidido seguir a Cristo y a la Virgen María, lo han probado los santos. Si habéis probado algo de esto, quiere decir que estáis siguiendo el camino de la santidad. No somos santos, pero ya lo hemos comenzado. Sobre todo si os toman el pelo y os dicen esto, y vosotros tenéis que estar firmes sobre esto. Es decir, yo sigo a Dios y yo sigo a Jesús y María, porque ellos me guían sobre los valores que son realmente importantes en la vida, que son aquellos que rigen a todo el universo, no solo el planeta Tierra, no solo las almas, no solo las personas. Y no hace falta para ser santos ser sacerdotes o monjas o religiosos. Siempre ha sido así, pero nosotros como pueblo, como fieles, nunca hemos entendido plenamente que todos podemos ser santos, también los laicos. Y hemos dejado desmoronar nuestra fe pensando que con los sacerdotes, las monjas y los frailes ya habríamos arreglado todo. Y entonces hemos delegado, ¿no? Nos hemos alejado de todo lo que era lo espiritual, y ahora estamos en la situación en que estamos porque no estamos preparados. Hemos llegado a unos tiempos en que la llamada es para todos, y es por eso que está aquí la Virgen María desde Medjugorje. En la primera frase del precioso mensaje de agosto que nos ha dado este año 2022 la Reina de la Paz, se pueden notar algunas cosas sumamente importantes. Primer punto. María nos explica su sumisión a Dios Padre cuando dice: Dios me permite estar con vosotros. Ella siempre se pone humildemente en la condición que le corresponde, que es la de criatura. Ella siempre tiene bien presente que es criatura de Dios y por lo tanto se hace voluntariamente esclava del Señor, renovando esta sumisión en el tiempo y en el espacio, o sea, cada momento. Ella es la mujer que tiene bien presente en cada momento que todo lo debe a Dios, su Señor y su Creador. Es como si en cada momento repitiese la Virgen María: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Magnificat no es algo que María dijo en una ocasión, sino es lo que incesantemente repite en su corazón como alabanza a Dios, ya que esto es la pura verdad de las cosas. En esta pequeña frase, María nos enseña que, en primer lugar, antes de cualquier otra cosa, hay que ser consciente de ser criaturas de Dios, que todo lo que somos, que sentimos en nuestra existencia, lo debemos a Él, y que solo Él es nuestra verdadera vida. Sin Él no somos nada. Con Él vivimos realmente en la alegría de su amor. Es algo inmenso que no se puede explicar con nuestras limitadas palabras. Hay que experimentarlo. Pero si seguimos a la Virgen María en Medjugorje con sus consejos, lo vamos a experimentar poco a poco, a medida de nuestra recepción, de lo que nuestra alma puede soportar, experimentar y recibir. Y esto nos hace entender que María siempre se pone al nivel más bajo delante de Dios, al nivel de esclava. Y eso hace que Dios la ame aún más, así como ama aún más a todas las almas
que consiguen imitar a María. Y después hay otros aspectos por considerar. Que María está indisolublemente fundida con la Santísima Trinidad y por lo tanto con Dios. Está fundida al Padre para ser su criatura sin mancha, al Espíritu Santo para ser su esposa y al Hijo para ser su madre. Por lo tanto, la Trinidad y María están en simbiosis. Como también ha dicho la vidente Marilla durante la entrevista con Padre Livio sobre este mensaje, la Virgen María, dijo la vidente, es una cosa única con la voluntad de Dios. O sea, y esto lo digo yo, Bárbara, María, la Virgen María y la Trinidad están interlazados y fundidos en sus propias esencias. Por lo tanto, Dios no puede denegar nada a María porque las voluntades de estas 4 personas, que son la Trinidad y también la Virgen María, están como una sola cosa. Pero María siempre tiene presente su condición de criatura con respecto a Dios y por lo tanto siempre es realmente humilde, porque esto es lo que es, o sea, esta es la verdad. Esta es nuestra condición de criatura, de criaturas. Y qué dichosa es nuestra condición, ya que tenemos el mismísimo Dios que nos ama con locura y solo quiere nuestra perfecta felicidad. ¿Qué más podríamos tener, digo yo? Por lo tanto, por el indecible amor hacia nosotros, Dios deja que María esté cada mes en esta dimensión terrenal en Medjugorje para guiarnos hacia la santidad que lleva a Dios y a la felicidad para siempre. Segundo punto. María nos visita cada mes para guiarnos a que seamos verdaderos constructores de paz por medio de nuestra paz personal. ¿Y cómo podemos alcanzar la paz personal? Muy simple. Volviendo a Jesucristo, volviendo al respeto de los mandamientos de Dios, volviendo a la reconciliación con Él a través del sacramento de la confesión y después del sacramento de la Eucaristía. Solo en esta manera podremos renovarnos en el verdadero amor. Jesús nos llama, está tocando incesantemente las puertas de nuestro corazón. Solo debemos abrirle y dejar los podridos encantamientos que los malhechores de estos tiempos están produciendo para alejarnos de Dios. Dejar todo esto y volver a Él a través de la oración del rosario, de la confesión y de la Eucaristía. Y concentraros sobre esto, porque claro, podéis encontrar sacerdotes en que os lleváis bien y sacerdotes en que no os lleváis bien, pero estos es normal, son también ellos personas humanas y como tal tienen sus caracteres, su forma de ser, y no todas las veces podemos encajar bien con ellos. Pero hay que concentrarnos sobre las herramientas que Dios nos da para volver a Él, que son los sacramentos, la oración y el ayuno. Y en esta forma podéis también tragar muchas cosas que a lo mejor no soportáis de vuestro párroco. Basta que sean cosas que comprenden su forma de hablar, a lo mejor de pensar. Claro que si actúa mal, entonces no tenéis que seguirle la corriente. No estoy pensando a muchos sacerdotes que hacen cosas que no van bien, para nada. ¿Me entendéis qué quiero decir? Concentraros sobre los sacramentos, sobre la oración a la Virgen María, a Jesús, sobre el sacramento de la confesión y de la Eucaristía.
Y sí, en España, que sé que no es como Italia, entonces algunos todavía no han tomado la confirmación que lo haga. Claro, tienen que seguir después el catequismo, tienen que estar preparados desde el punto de vista del catecismo para tomar la confirmación, pero que lo haga, porque con la confirmación el Espíritu Santo da los 7 dones que son hoy en día imprescindibles para discernir el bien del mal, para tener firmeza, fortaleza, todo lo que concierne los dones que el Espíritu Santo nos da y que la Santa Madre Iglesia Católica nos da. Al menos hasta aquí. Bien. Entonces, la primera etapa de nuestra conversión es escuchar la voz de la conciencia. Es una voz que se oye en el silencio, Así que ¿qué hacen los demás? Los malhechores intentan, políticos, gobiernos, empresas multinacionales y todos los que están detrás de los políticos que han hecho todos artimañas en todo el globo, en todo el planeta Tierra para alejarnos de Dios. Ellos hacen lo contrario, están empujando a los jóvenes al ruido, a las discotecas, a las drogas, al sexo desenfrenado, al desorden, a la, ¿cómo se dice?, a todas las actitudes desordenadas. O sea, todo lo contrario. ¿Para qué? Para que la gente, sobre todo los jóvenes, no sientan, no oigan la voz de la conciencia, porque la voz de la conciencia se oye en el silencio. Y más que una voz, es una sensación que después nuestro cerebro procesa con voz y palabras. Y pregúntate tú, que me estás escuchando, pero ¿estoy realmente feliz o es una ilusión? El disfrutar continuamente, buscando provecho en todo momento, ¿es realmente vida? Y si un día todo esto se acabara en un instante, miramos a Putin y a Dugin que quieren hacer, por ejemplo. Si yo en un instante ya no existiera, ¿que realmente no soy? ¿O continuaría a existir en un otro lado? Realmente todo lo que sé, toda mi inteligencia, toda mi capacidad de amar, termina y se desperdicia, se pierde para siempre. Yo no encuentro lógica, por ejemplo, en esto. Es demasiado grande, son demasiado grandes los dones que cada uno tiene para ser persona y para ser lo que somos, para que después pasa algo, ya no vives, todo termina, todo se desperdicia, todo se pierde, ya no estás. ¿Y qué? Y todo lo que estabas, que pensabas, a tus sentimientos, a tu inteligencia, tu voluntad de conocer, de ir, de descubrir cosas nuevas, de viajar, todo se pierde así, todo termina así. Esto no tiene lógica, no tiene alguna lógica. Y nosotros somos la imagen de Dios precisamente porque tenemos lógica, porque damos el significado a las cosas. Esto se llama ser matéticos, darle significado a las cosas. Y somos los únicos los seres humanos que damos significado a las cosas. Los animales no, las plantas tampoco. Estas preguntas no necesitan de unas respuestas inmediatas. Ya es bueno cuando una persona se hace estas preguntas, porque quiere decir que se ha creado en su corazón un vacío que debe rellenar. Pero al mismo tiempo, para avanzar, debe madurar y rellenar el vacío que tiene con la verdad de las cosas, no con mentiras. Y entonces, que tú, oyente, crea o no en Dios, es el momento de rezarle ya. No esperar que en esto, porque esperar es una trampa del maligno. Porque dices, no, espero, ay, ahora no, mañana no, ahora no.
Y continúas así, pasa el tiempo y tú te pierdes. Rezar la Virgen María no hace ningún daño, tanto menos para las personas. Empieza a rezar el Ave María y desde allí experimentarás poco a poco, rezando cada día, la paz interior que servirá para construir la paz a nuestro alrededor y a imagen de Cristo, porque habrá que ser coherentes con las enseñanzas de Cristo, con la vida de Cristo y también coherentes con la vida de los santos. Santos que en 2000 años de historia de la Iglesia han dado un ejemplo que sí que se puede alcanzar la santidad y no hay necesidad de hacer milagros, no hay necesidad de ser héroes, no hay necesidad de ser superhombres. Como hemos escuchado en la primera lectura de antes de San Pablo, Dios manifiesta su gloria a través de los débiles. Porque si no, ¿cómo pudiera manifestar su gloria? Si no se sabría si las acciones son del hombre o son de Dios. Y por lo tanto, si nosotros estamos con Dios, Dios está con nosotros, porque es un enlace entre estas dos partes. Creamos un puente, un canal de información, un canal de emoción, un canal de amor, en que Dios nos puede hablar y nosotros podemos recibir su voz, porque estamos en gracia de Dios, porque hemos vuelto a Él a través del sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía y sobre todo de la oración. Y si podemos también hacer ayuno el miércoles y el viernes a pan y agua, mejor sería aún más. Tercer punto, María nos dice: yo estoy con vosotros, intercedo por vosotros ante mi Hijo Jesús, para que Él os dé una fe fuerte y la esperanza en un futuro mejor que deseo construir con vosotros. Si María nos dice que intercede ante su Hijo Jesús, para que Él nos dé una fe fuerte, quiere decir que llegarán tiempos en que nuestra fe será puesta a prueba, y no poco. Llegarán un montón de gente que te dirá que la verdadera fe es otra, que hay el New Age, hay esto, hay el otro, lo tienes en oblicuo, lo tienes en vertical, y todo. O sea, te dirán que todo va bien, menos claramente la religión católica, porque está obsoleta, está del medioevo, por favor. Te dirán esto, pero si tienes una fe firme, ¿por qué? Mira tú, eso también el gato. Si tienes una fe firme porque oras el Santo Rosario, porque haces ayuno también, si puedes, o renuncias, entonces tu fe no vacilará. Y entonces te tendrás firme cerca de Dios y de la verdad. Después, si María nos dice también que intercede ante su Hijo Jesús para que Él nos dé la esperanza en un futuro mejor, futuro que ella, o sea, María, desea construir con nosotros, quiere decir que la esperanza existe y es real también hoy en día con todo lo que está pasando. Jesús y María viven en el futuro. Ellos saben cuál será nuestro futuro si nuestra voluntad se fundirá con la voluntad de Dios. Ellos ven que hay esperanza para nosotros, porque el ser humano es la imagen de Dios y hay bondad en nosotros. Hay la búsqueda del verdadero bien y de la verdad. En el momento en que confiaremos en Dios y nos reconciliamos con Él, como dice la Virgen María en Medjugorje, entonces la esperanza se materializará en el futuro mejor que María quiere construir con nosotros, porque es nuestro derecho. Es derecho humano vivir en un futuro mejor que solo Jesucristo puede darnos con su paz en nuestro corazón. Solo así
podemos ser constructores de paz y alcanzar aquella nueva sociedad, la sociedad de María, que será bonitísima. Pero claro, no se alcanza con la guerra, no se alcanza con las divisiones, los enfrentamientos ni nada, no, se alcanza con el amor hacia los hermanos, con el perdón hacia los hermanos, con la oración al cielo, para sufriendo interiormente, para todos aquellos que no entienden todo esto y que están destruyéndose y destruyendo el planeta y destruyendo a sus hermanos. Y todo esto es maravilloso porque si nos sentimos realmente hermanos, si nos sentimos unidos entre nosotros y si quitamos todo lo superficial que nos divide tontamente o malvadamente, porque todo lo que es malo procede del cornuto, y nosotros estamos manipulados por él sin darnos cuenta. Pero si conseguimos construir la paz y un futuro mejor junto a la Virgen María, esto es maravilloso, maravilloso, será de una felicidad infinita, chicos y chicas. Cuarto punto, lo sé. Dios no me ha dado el don de la síntesis, no me lo ha dado. Rezo por esto, pero no me lo da. Y entonces esto es un podcast largo, intentarlo digerirlo trozo a trozo, que queréis que os diga. Entonces, el cuarto punto. María está decidida en construir un futuro mejor, una nueva sociedad humana, que ella quiere construir con nosotros, y por lo tanto esto se hará, porque ya la decisión está tomada. Debemos entender que en la dimensión del cielo se vive en un futuro, en el futuro, mejor dicho, pasado, presente y futuro están al mismo nivel, en un eterno presente. Por lo tanto, si María está decidida en construir un futuro mejor, dad por cierto que así será. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, estamos en proceso. Pero lo que sabemos es que quiere construir este futuro mejor con nosotros, convirtiéndonos en constructores de paz, la paz de Cristo que debe reinar en nuestros corazones. La Reina de la Paz nos guía para que esto se realice en todo, y estoy perdiendo voz. Y por último, la Virgen María parece como comportarse, a mi ver, es algo muy reductivo, claro, pero como yo otros ejemplos no me sale, se comporta como si fuera una entrenadora de un equipo deportivo, pero con mucho amor, no con violencia, no con arrogancia, no, con mucho amor, con un amor maternal. Un equipo con ninguna experiencia, que somos nosotros, que tiene que enfrentarse el equipo a otro equipo con mucha experiencia, pero también malos, muy malos, que son el equipo que sigue el cornuto. Y claro, nosotros tenemos miedo y estamos sumamente inseguros. Pero con sus palabras, María nos da fuerza para que tengamos el valor de actuar según el plan que ella quiere construir con nosotros. Y nos dice: vosotros sed valientes y no temáis, porque Dios está con vosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Prácticamente tenemos el cielo cercanísimo. Así que para ganar esta lucha hay que ser de María. Si seremos de María, ganaremos. ¿Y cómo ser de María? Volviendo a ser humanos, amando a Dios, amando a los hermanos, reconciliándonos con el Padre que está en los cielos, o sea, con Dios Padre. Porque sin la conversión del corazón a través de María, a través de Jesús, el ser humano se convierte peor que una bestia, mucho peor. Nosotros humanos estamos llamados a ser divinos, o sea, a ser
a imitación del verdadero Dios, que es Jesucristo, el Hijo de María Virgen, la cual nos visita cada mes para guiarnos hacia Él, que es camino, verdad y vida. Dios no podía hacernos un don, una gracia más grande de esta. La presencia de la Virgen María en medio de nosotros cada mes en Medjugorje. Bien, he conseguido terminar esta relación y esta consideración. Mis consideraciones sobre el último mensaje del 25 de agosto, año del Señor 2022. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast. A Jesús por María.